Bueno, Benigno, ¿empiezo? Yo lo primero que quiero es daros las gracias. Esto lo voy a apagar. Ponlo para que se grabe, que quiere tu voz. Pero esto no es de grabar. Sí, tengo ya el micro. Lo primero que quiero es daros las gracias por haber venido, que para mí es muy emocionante estar en Burgos con vosotros, con paisanos de mi padre, que mi padre quería muchísimo a esta tierra. Y además en el Museo de la Evolución, con lo que significa también la fascinación que tenía mi padre por la antropología, por los orígenes de la humanidad, de dónde venimos y a dónde vamos, y que Paleolítico Vivo también, que nos haya invitado. Entonces yo solo quería empezar dando las gracias y espero que esta sea una jornada muy amena para todos, que hablemos de mi padre, que lo recordemos, y también en un momento dado me encantaría que participarais, porque seguro que tenéis desde anécdotas a preguntas que queráis hacer y bueno, pues nada más. Ahora te toca a ti, Benigno. Bueno, pues yo también os agradezco vuestra presencia, porque creo que Félix... Te lo tienes que poner. Ah, sí, no, tengo que dar un botón. Sí. Creo que Félix Rodríguez de la Fuente es un burgalés que no debemos de olvidar, y que esta institución organice estos actos en el aniversario de su fallecimiento todos los años, ese 14 de marzo, que nos dejó a los españoles llorando y helados, pues yo lo agradezco profundamente. El título de la ponencia de hoy lo eligió Odil, ella sabrá de qué tenemos que hablar, pero es muy acertado porque Félix, que murió hace ya casi 40 años y que nos trasladaba su discurso pues casi medio siglo, está no actual, sino está por explorar. Es un personaje, como yo ya he repetido muchas veces, que cada día se descubre en él facetas que en otros frentes de investigación puntera lees separatas, ¿no?, de trabajos científicos, de investigadores norteamericanos, y es lo que él contaba hace 50 años, de manera que es un enigma de dónde sacaba esa información. Él hablaba que de Poza de la Sal, de su infancia, de esta provincia que le llenaba de energía y además le daba una información privilegiada, y efectivamente, ¿no?, solo con ver el paisaje, con ver la fauna de este territorio, yo creo que uno entiende lo que él nos contaba. Odil también ha elegido para iniciar esta charla... Bueno, para hacer también un comentario sobre lo que has dicho, ¿cuál era el título de la charla? A ver si... Era algo así como una perspectiva racional. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo tiene a mano, el título de la charla? Es exactamente lo que te estoy diciendo. Una perspectiva en un mundo confuso y lleno de conflictos. Ah, vale, ya me acuerdo. Una perspectiva original o una perspectiva diferente, que es la de sabiduría, Félix, probablemente. De sabiduría, sí. En un mundo confuso, sí, y agitado, ¿no? Bueno, pues te comento si quieres sobre el título, que luego ya nos da pie a poner la grabación y a seguir indagando. Yo sobre todo lo que he notado también como hija de mi padre, que mucha gente me habla de mi padre, como os podéis imaginar, y dedicada también al mundo de la conservación de la naturaleza, comparado a lo mejor con cuando yo era pequeña, pero ya ni me quiero imaginar, comparado con la infancia que tuvo mi padre, en muy pocos años, es el ruido que hay en la sociedad en general, ¿no? Gracias a los medios de comunicación y a las nuevas tecnologías, que es una herramienta muy positiva y que podemos utilizar muy bien, pero sin embargo parece que hay conflicto en todos sitios. Bueno, en la política, ni qué os voy a contar, pero absolutamente en todo, incluso en el gremio en el que yo trabajo, que es el de la conservación de la naturaleza, también veo que hay muchísimo conflicto, pues con uno de los temas que más tocó mi padre, que es el del lobo, entre el mundo rural, el mundo de la ganadería, el mundo urbano, y a mí la verdad es que me entristece, ¿no? Y yo tiro mucho de la sabiduría de mi padre y sobre todo de cómo él fue capaz de lanzar un mensaje unificador. Cómo fue capaz de llegar a gente, y esto lo he experimentado yo en mi vida, a gente de clases sociales totalmente diferentes, de nivel intelectual, preparación, educación totalmente diferentes, de todos los lugares de España, incluso países internacionales fuera de España, pero sobre todo que no hay un denominador común, ¿no? Que llegó a niños, llegó a gente mayor, reunía familias que se sentaban a ver El hombre y la tierra.
tengo cazadores que se me acercan, ganaderos que se me acercan, catedráticos, gente que me agradece. A mí, imaginaros que también a mí casi me da, porque yo soy hija, si fuera su madre entendería, ¿no? Pero como hija, pero a través de mí le agradecen a él el hecho de que elevara el nivel cultural, ¿no? Que les hiciera descubrir una naturaleza a la que se le había dado la espalda y que gracias a ese descubrimiento sembró corazones, porque fue algo enormemente positivo y cargado también de esa pasión con la que él nos contaba las cosas, ¿no? De hecho, hay gente de mi generación que me dice, pero es que luego nos dejó huérfanos en el sentido de que era mucho más que alguien que simplemente entretenía o que estaba en los medios, era alguien que hizo de padre a muchísimos niños. Yo considero que soy una persona con hermanos por toda España, porque, y esto lo hemos hablado Benigno y yo cuando veníamos en el coche, porque muy pocas personas son capaces de alinear la mente, la emoción, el cuerpo y la energía con un objetivo, ¿no? En ese ruido del que estamos hablando hay tantas contradicciones, hay tantas opciones, hay gente que te habla y te cuenta cosas, pero notas que no se lo creen, que simplemente lo están diciendo porque es lo que toca, lo que es políticamente correcto, lo que no lo es. Y sin embargo, en eso yo creo que él era genuino y eso llegaba. Él creía profundamente lo que nos estaba contando. Y esa pasión, y luego también con el cuerpo, porque era una persona que pasaba mucho tiempo en el campo, muchísimo, gracias a las grabaciones que hacía, gracias a la cetrería, pero estaba permanentemente conectado a la naturaleza. Y eso le ponía en forma física, porque él le daba mucha importancia, como admiraba mucho a la Grecia antigua y esta filosofía de mens sana, in corpore sano, pero claro, eso da mucha fuerza a una persona que sabe alinear todo eso en estos momentos de tanto ruido y de tanta confusión ¿no? de tanta frivolidad. Yo creo que una persona que sabe alinear todas esas cosas con una visión tiene la fuerza que luego él tuvo a través de su mensaje. Y por eso el título de la charla. Entonces vamos a indagar un poco con esta grabación que os vamos a poner, porque estamos en el Museo de la Evolución. A ver, ahora se me ha ido. Bueno, aprovecho para hablar yo. Ya. El micrófono es muy sabio y la corta. No, es broma. Exactamente este tema de que estamos en una casa que nos hace, bueno, tocar temas relacionados con el hombre primitivo, era el leitmotiv del mensaje de Félix, que yo era niño, cuando él murió tenía ya 25 años, pero nunca lo capté. Yo, animales, el lobo, las águilas, nunca capté ese mensaje que al analizar las cintas de radio sobre todo, pero también ahora que están colgando los programas de fauna, que son anteriores al hombre y la tierra, no paraba de hablarnos del hombre paleolítico, del hombre primitivo. ¿Y qué importancia tiene eso? ¿No? Pues tiene la importancia de que él, su preocupación y su misión era cambiar a su sociedad hacia un mundo mejor, hacia un mundo en el que entendiéramos quiénes somos, nos entendiéramos con los demás seres vivos y encontráramos un camino para solucionar todos los problemas que nos agobian, ¿no? Y él lo hacía mirando al hombre del pasado porque creía firmemente, y yo os puedo decir que ahora que lo estoy explorando coincido con él y le sigo en este tema. En el hombre anterior a la domesticación hay muchas claves de cómo somos realmente y cómo hemos dejado de ser por una sociedad que, como decía Odile, nos llena de ruido, nos abruma, con muchos deberes y muchas obligaciones, pero nunca vemos luz de cuándo podremos disfrutar, cuándo podremos ser felices. Y esa era una de sus obsesiones. Y esto que vais a escuchar, que Odile me decía antes que recordaba un artículo que por desgracia no está grabado con su voz en el ABC, que se llama Sueño en el sueño de mi lobo, y que a lo mejor incluso después, si nos da tiempo, lo leo. Pues lo leo, Odile, a ver, aunque después de hablar en directo Félix, que nunca leía porque era uno de sus secretos y privilegios poder grabar el sonido de los documentales sin leer un guión y sin haberlo escrito previamente. Yo creo que en toda la historia de la humanidad
eso nunca se ha hecho ni antes, ni creo que se haga después, aunque yo creo que deberíamos de hacer una escuela para ver si alguien más es capaz de esa proeza, ¿no? De escribir 1000 guiones que equivalen a unos 8000 folios de textos sesudos sobre temas técnicos, temas que no son fáciles de hilvanar, porque hablan de fauna, hablan de flora, hablan de ecosistemas y de cosas complejas, y él lo hacía sin escribirlo, ¿no? Y entonces esta grabación es una muestra de qué significa esa fuerza de la voz y en qué medida no esconde un secreto incluso, ¿no? Ese atractivo que tenía Félix no solo era que nos hablaba de cosas que nos gustaban, de que lo hacía muy bien, en fin, muchos factores, sino también esa capacidad que él tenía de crear literatura, de crear ensayo sin falta de escribir. Y para muestra vale un botón. Os vamos a poner 4 minutos y pico de grabación de esto que nos hace vincularnos a esta casa. La inmensa pradera cuaternaria de la Europa de hace 30.000 años. Las taigas, es decir, los bosques de pinos, rodean los claros cubiertos de hierba apretada y encharcada. Cerca de las taigas, las turberas. Los pájaros que predominan son los pájaros cuaternarios, las tetraónidas, esos famosos urogallos que ahora son tan escasos en España. Las focas y las morsas están en todas las costas. Los renos, esos cérvidos preciosos, migran todos los años desde las tundras que se encontraban entonces solamente en el norte de Francia y en el centro de España, hacia las zonas más cálidas y abrigadas del Cantábrico y del Mediterráneo. Y con ellos migra la manada de caballos salvajes. Cae la tarde, se va acercando la noche. Los garañones, que dominan en los pequeños grupos que se integran en una manada quizá de 500 o de 1000 caballos, se muestran inquietos. Las yeguas, que van seguidas por el recental, miran en todas las direcciones, piafan, relinchan. Están oliendo al enemigo viejo, al enemigo de siempre, al matador más peligroso que no. La brisa les lleva ya el olor del humo, de las antorchas que empiezan a prepararse. Y cuando cae la noche, los hombres primitivos, los cazadores de piernas de fiera, aquellos gigantes de Cromañón, que tenían una estatura media de 1,85 m, que tenían cuerpos tan atléticos con los que no podría competir seguramente un campeón olímpico, salen de todas partes, llevan antorchas en la mano, gritan, sus voces se oyen por todos los sitios, los caballos piafan, relinchan, corren en todas las direcciones, saben que allí está el precipicio, la muerte, pero tienen más miedo al hombre, al cazador vertical, que al precipicio. Hacen carreras, hacen verdaderos rodeos antes de precipitarse por la peña, y finalmente un recental enloquecido salta por aquel salto tremendo de 250 metros, y detrás del recental la madre, y luego un garañón, y luego 500 caballos, uno detrás de otro, pataleando en el aire, haciendo dramáticas piruetas y sonando sobre las piedras del fondo con dramático sonido de muerte. Al día siguiente, los pájaros siguen cantando como si tal cosa, y el hombre está allí, y el chamán seguramente desagravia al padre de todos los caballos. Perdón, oh padre de todos los caballos. Ya no cazaremos más hijos tuyos hasta el año que viene, hasta cuando las nieves del largo invierno de 9 meses se vayan hacia el norte y nosotros volvamos a salir de nuestra caverna donde hemos pintado al caballo en rojo, en ocre y en azul, para desagraviar al espíritu del caballo y a ti, padre de todos los caballos, que nos das su carne para alimentarnos con ella, que nos das su alma para alimentar nuestra propia alma.
Visiten cualquier caverna de Francia o del norte de España. Hay una muy bonita en Asturias que se llama la Cueva de Tito Bustillo. Y allí verán caballos deliciosos, ponis, asturcones, caballos que recuerdan ese caballo de crin recia, el caballo del ajedrez. Caballos que parecen de juguete, que hubieran sido pintados para que jugaran los niños. Eran los caballos sagrados, los caballos que pintaba el chamán para que el padre de todos los caballos no se enfadara, porque cada año le robamos unas centenas de sus animales para alimentarnos con su alma. Bueno, pues esta es la grabación que nos habla de algo muy profundo, ¿no? Que es la relación del hombre, porque el hombre primitivo es el hombre, nosotros ya somos un hombre maleado por la civilización, ¿no? Por este mundo moderno, y ya hablo moderno desde los fenicios para acá, en el que se pedía perdón a la naturaleza por haber cazado, por matar, por tener que comer carne. Yo cuando oí esta grabación la primera vez dije, qué imaginación tenía este hombre y qué cuentos nos contaba, porque él mismo los titulaba así, ¿no? Cuento de lobos, cuento de elefantes. Y luego descubrí que efectivamente muchos pueblos primitivos, de los pocos que tenemos noticia y que nos han llegado información, tienen estos rituales de reconciliación con la madre naturaleza cuando matan. Y hay una tribu todavía en la isla de Orango, en Guinea-Bissau, quedan 1000, que cuando pescan ellos no comen, su pesca la dan a sus vecinos porque ayunan y esperan a que otro pesque para comer ellos, por el respeto que les infunde quitarle la vida a un pez, no digamos nada si fuera un mamífero o un gran animal, ¿no? Y bueno, como os decía al principio, todas estas historias que nos contaba Félix, por un lado inquietan porque se confirman ahora con la ciencia, pero por otro nos están trasladando un mensaje muy profundo, que es en qué medida el ser humano tiene que entender quién es y qué hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando voy por el campo yo ya no veo caballos, yo veo tarpanes, es decir, el caballo salvaje, no veo vacas, veo uros, la vaca libre, ¿no? Y es el concepto de la recuperación de la libertad en lo que se puede sintetizar el mensaje de Félix Rodríguez de la Fuente. Yo no sé si Odil comparte esto. Sí, yo creo que tiene que ver mucho con su propia vida, ¿no? También, o sea, cómo él establece una búsqueda que creo que trata de buscar respuestas para sus preguntas vitales, que tiene mucho que ver con su propia infancia. Él, no sé si sabéis, que no se escolarizó hasta los 9 años de edad. Vivió una infancia, como él mismo denominaba, libre y montaraz. Y él decía que su infancia debió de haber sido como la infancia de los niños del Paleolítico. Entonces yo creo que ya una vez insertado ya en la sociedad, fue al colegio interno posteriormente, en Vitoria, a la universidad, se formó como médico, doctor, descubrió la cetrería, que luego podemos hablar de la cetrería, pero ya una vez que está trabajando, que está dentro de la rueda de la sociedad del desarrollo, yo creo que en él hay una gran nostalgia de esa infancia y de esa felicidad perdida, que cuando él conoce a estos pueblos primitivos, que son vestigios de los cazadores-recolectores del Paleolítico, una de las cosas que más le llama la atención es su felicidad y su plenitud. Entonces él, por eso digo que es una búsqueda también personal, ¿no? De decir, y todo este desarrollo y todo este hombre avanzado, lo que se supone que hemos evolucionado de lo primitivo a lo que somos actualmente, ¿para qué? ¿De qué va realmente la vida? Uno nace, uno se muere, puede tener, poseer, creer que controla lo que le rodea, pero si al final todo esto, todo este desarrollo nos va a llevar a que seamos una sociedad
con muchísimo sufrimiento, y eso se puede ver por los índices de medicamentos que se utilizan, ¿no? Desde ansiolíticos, antidepresivos, pastillas para todo tipo de estados emocionales. Entonces yo creo que él, ante su propio vacío también, ¿no? Y su búsqueda en la naturaleza, a través de su práctica de la cetrería, a través de su recuerdo de su infancia, tiene una realización cuando conoce a estos pueblos. Y es una realización es que esa fue nuestra infancia colectiva, de ahí veníamos. Pero nos hemos dejado en el camino aspectos esenciales que tienen que ver en gran medida con un sentido de pertenencia a algo mucho mayor que nosotros. Él hablaba mucho de los similares que eran los animales en los zoológicos con las personas en las ciudades, con comportamientos patológicos, pero muy parecidos también, ¿no? De movimientos rápidos, de todo acelerado. Entonces yo creo que él considera que hay una oportunidad, porque todos hemos tenido esa infancia colectiva y todos guardamos ese potencial dentro de nosotros, de recuperar esa esencia a través de la naturaleza, que la naturaleza puede ser la que desencadene eso, de la manera que lo hizo en él cuando él era un niño, ¿no? Y yo creo que de ahí su fascinación con el Paleolítico, y a partir de ahí, que yo creo mucho también en ese mensaje de mi padre, yo soy la fan número 1 de mi padre, le leo mucho, me encanta todos los mensajes que tiene y no paro de descubrir cosas además, porque hay como mensajes enterrados, ¿no? Que luego te van quedando claros a lo largo de tu vida, pero yo he seguido con esa idea, como sabe Benigno. Y yo creo que actualmente, sobre todo en la actualidad, veníamos también hablando en el coche, de que en un espacio de 300 años, desde Newton más o menos, el nivel de desarrollo que hemos tenido es inimaginable. Que estemos actualmente hablando con móviles, que tengamos la tecnología que tenemos, es algo tan sumamente rápido que yo creo que nos falta en este punto de inflexión. Yo creo que es un punto de inflexión, o sea que estamos como en una especie de pubertad colectiva. Si el Paleolítico fue nuestra infancia colectiva, el Neolítico y sobre todo este momento, que es como llevado ya al extremo, es como una especie de pubertad colectiva. Somos como jóvenes de 19 años que pensamos que nos podemos drogar, que podemos coger una moto y ponernos a 400 por hora, que podemos más que nadie, que el poder que nos ha sido otorgado, que hemos desarrollado con tecnologías, con el poder de la mente, ahora mismo nos puede destruir en un abrir y cerrar de ojos. No solamente ya a través de guerras nucleares o de otros potenciales problemas que nos inventamos además, sino con el cambio climático que estamos viviendo y que ya sí que ha puesto de verdad el reloj. O sea, ya estamos hablando de una ventana de tiempo muy pequeña para poder reaccionar. Yo quiero pensar, y esto lo hablaba con Benigno en esto es más categórico, pero yo quiero pensar, tengo como una confianza en que esto no puede ser para nada, esto forma parte del proceso de algún modo. Es decir, tenemos que tocar fondo, como le pasa también a un adolescente, para poder entrar en una etapa de mayor madurez. Y en una etapa de mayor madurez, ¿qué hacen los chicos cuando ya llegan a los 30, 31, 32? Pues de repente vuelven a recuperar a su familia y a los valores de su familia y vuelven a revisitar su infancia. Y quizá eso es lo que hagamos, volveremos la mirada a nuestra familia. ¿Y quién es nuestra familia? ¿Quién es nuestra gran madre? Es la naturaleza. Entonces yo confío que en una etapa de mayor madurez sepamos utilizar todas las herramientas que hemos desarrollado con el intelecto, pero que ahora mismo también son paradojas de la vida, ¿no? ¿Cómo vamos a gestionar todo lo que tenemos y todas las personas y la población que tiene este planeta si no somos capaces de gestionarnos a nosotros mismos? La mayoría de la gente no puede gestionar su mente, sus emociones. Entonces yo creo que implica un trabajo también de introspección, lo que hablábamos, ¿no? De que es un poco el viaje que hizo mi padre. Mi padre hizo un viaje hacia adentro y se realizó. Yo creo que por eso es tan potente su mensaje, porque es el mensaje de una persona realizada. ¿Cuántas personas pueden decir que se están realizando en su vida? Que son personas plenas y felices. No muchas. Con esta sociedad en la que tenemos todo,
que es un momento incomparable en la historia de la humanidad. Tenemos acceso a todo, tenemos comida, tenemos medicamentos, tenemos todo. Y sin embargo, ¿cuántas personas pueden decir que de verdad son felices y se sienten plenas? Yo creo que mi padre fue uno de los pocos que realmente se realizó a través de su trabajo y además asumiendo grandes riesgos, porque él venía de una España donde existía la Junta de Extinción de Animales Dañinos. Es decir, fue un libre pensador, fue una persona que tuvo criterio para decir, esto no está bien, este marco en el que yo estoy, lo que la sociedad, lo que el sistema actual dice que hay que hacer, no es lo correcto. ¿Sabéis lo difícil que es eso? Tener el criterio para ir contracorriente y para decir las aves de presa son importantes y hay que protegerlas. Y que España pasara a ser uno de los primeros países en Europa más vanguardistas en leyes de protección de aves de presa. Uno de los pocos países donde quedaron lobos, donde no se exterminaron. El país donde la fiesta nacional son los toros y sin embargo, en los años 70 se paraba el país para escuchar los programas del Hombre y la Tierra. Eso dice mucho no solamente de él, de un hombre realizado y con una misión de propagar eso que él sentía como verdad, sino de la verdad de su mensaje, porque si no, no hubiera calado tan hondo. Es decir, eso resonaba con las personas, con niños, con mayores, como os digo, ¿no? Independientemente de formación, de educación, había algo profundamente verdadero en su mensaje. Y eso es lo que a mí me fascina también del mensaje de mi padre, que tiene que ver con esa búsqueda de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Y tú dónde crees que hacia dónde vamos? ¿Y qué crees que creía mi padre? Más bien, eso último es lo que interesa hoy en esta ¿Eres sala, optimista, ¿no? o pesimista? Yo soy muy optimista, porque, como digo, por mucho que hemos cambiado con la domesticación y la vida actual, el hombre sigue siendo el que era, aunque yo le insisto mucho a Odile en que el hombre paleolítico podría considerarse casi otra especie, pero es cierto que no dejamos de ser sus hijos, sus herederos, y aunque hasta nos ha cambiado el ADN, es posible recuperar lo que fuimos. Y Félix, en otro alarde de imaginación, o de vete a saber de dónde sacaba estos datos, él imagina que el hombre desarrollará capacidades de comunicación, y él era un gran experto en eso, sabía de qué hablaba, en el que los cerebros volverán a crear como una mente colectiva, universal, y cuando eso se produzca, decía él, el mundo cambiará. Y él se hacía siempre en los programas de radio, se preguntaba a sí mismo como si estuviera alguien al lado, ¿y cómo será esto, doctor? Y él decía, yo qué sé, pero por telepatía tardaremos 1.000.000 de años, pero lo haremos. Bueno, murió en el 80 y en el 91 yo ya tenía un módem que conectaba a mi ordenador con un alemán en Múnich. Éramos muy avanzados en aquel momento, casi nadie lo tenía. Y eso se llama hoy Internet, en el que las mentes se pueden comunicar de forma instantánea, universal y gratuita, y la revolución nos lo están diciendo los expertos, los gurús, ¿no? Que está ahí, que se está produciendo, que está socavando muchas verdades, muchas instituciones establecidas que pensábamos inamovibles, y que unos chavales en un garaje inventan no sé qué, o una persona para que su clase se junte hace no sé cuánto, y resulta que estamos con Amazon, con Google, con cosas novedosas, que no digo que sean maravillosas, sino que simplemente son la avanzadilla, el anuncio de algo que está ahí mismo, no que está por llegar, que está ya afectándonos profundamente. Y esto Félix lo imaginó. Y él decía, y ahí está el factor de esperanza, que yo soy optimista, como me preguntaba Odile, y creo que esta historia va a acabar bien, que la inteligencia que no nos pertenece, que le pertenece a la vida, y la vida no somos los seres humanos, la vida es algo misterioso que se expande en 1 millón y pico de formas identificadas, y dicen que hasta 8 millones de especies que hay en este mundo, y que en esas manifestaciones, en la nuestra, que es la que ha evolucionado más la mente y la reflexión,
pues nos dice que para nada vamos a acabar aquí dándonos de golpes ni sucumbiendo a un cambio climático. El cambio climático siempre existió. Lo que no existió fue un planeta con 8.000 millones de personas. Es decir, que cuando hubo cambios climáticos antes de hace 10.000 años fue la finalización del último, había en el planeta Tierra 10 millones de humanos. ¿Qué ocurría? Que si se enfriaba una zona o se calentaba, se iban a otro lado y tan amigos. No había problema de que los cambios que esta Tierra sufre de forma natural, de forma periódica, supusieran un drama, ¿no? Y había además una adaptación al frío, como la hubo, y adaptaciones al calor. En fin, que la especie humana es capaz de torear ese toro. Ahora, al ser tantos, no tenemos esa movilidad, las grandes migraciones, y ahora el tema de los inmigrantes ilegales es un problema precisamente por eso, porque ya está todos los huecos prácticamente rellenos de humanos. Pero ahí vuelve el tema de ese mundo que él soñaba, inspirado en Teilhard de Chardin. No sé si conocéis este jesuita que escribió mucho sobre evolución humana y que imaginaba una evolución finalista en la que todo iba orientado a ese mundo que él llamaba, ¿cómo lo llamaba? Teilhard de Chardin tenía un nombre, la noosfera. Sí, la noosfera, pero esa es la parte del... Que era ese conciencia, sí. Ese planeta pensante, sí. ¿no? Y que ahí Félix aportó muchas cosas, entre otras, incluyendo a los animales, porque en aquellos años de principios del siglo XX se pensaba solo en la especie humana y él ya hablaba, leyendo a Konrad Lorenz y él mismo viéndolo en sus experiencias, como decía Odile, era un hombre de campo que observaba, ¿no? Y se daba cuenta de que los halcones no eran simplemente unos animales para divertirse, sino que él se comunicaba con esos halcones y no es que le obedecieran, sino que eran colegas, eran amigos, comensales, decía él, que iban a por la presa y se la traía. En fin, eran unas relaciones que de ahí se desarrolló una ciencia que se llamó la etología. Cuando él dio clases en la Facultad de Veterinaria de Madrid, pues más o menos le tacharon de loco y literalmente le echaron, a pesar de que el catedrático que le ofreció la oportunidad de dar clases le defendió a capa y espada, pero el resto de profesores, que debían de ser seres muy arcaicos, consideraron que aquello no podía ser. Y a los 2 años de que cerraran aquellas clases, le dan el premio Nobel de Medicina a 3 etólogos, a Konrad Lorenz, a Nico Tinbergen y a otro que no recuerdo ahora el nombre, que habían explorado lo mismo que Félix. Y de hecho Félix fue muy amigo de Konrad Lorenz, sí, que le hizo el prólogo de la Enciclopedia Fauna. Quiero decir con todo esto que este hombre que nos hablaba de los animales, y los animales, la naturaleza, para él era la libertad, que es un concepto básico para no la especie humana, para la energía. La energía es libre y no la puede retener, que es lo que hemos hecho nosotros, almacenarla en forma de vacas, luego de billetes y de cosas, de bienes materiales, cuando realmente el ser humano, si está integrado en la naturaleza y vive de una forma feliz, como decía... Y biomimética. Pues no necesita prácticamente de nada, pero claro, para eso el mundo tiene que estar reducido a 10 millones de personas. Yo creo que vamos a lograrlo, volver a ser 10 millones de personas, por un factor cultural, no porque maten a nadie, ni se quite a nadie de este mundo, sino que las personas irán reduciéndose, teniendo solo un hijo, y en una generación pasamos a la mitad, y en 2 pasamos a la 4ª parte, hasta llegar a ser los que podamos ser, pero que esta explosión demográfica obedece a una etapa que está superada, que es el Neolítico, en el que hacía falta mucha mano de obra. Aquí veo que hay una edad media muy avanzada, no sé si todo esto os suena chino, pero yo os diré que el mundo será a base de robots, que el ser humano dejará de trabajar y volverá al paraíso, en el que solo se dedicará, como los sabios griegos, a pensar, a pintar y a oír música, porque el trabajo sucio lo harán y lo están haciendo los robots. El que haya trabajado en la Renault, yo trabajé en una cadena de montaje bueno, eran máquinas cosechadoras, pero igual que si fueran camiones o coches. Éramos 3.000, de ellos 1.000 españoles allí en Alemania, venga a poner tornillos y venga a limar aquello. Hoy en día entras en esa fábrica que se llama la Claas, que es esas cosechadoras que cosechan trigo, y son todos robots. Ya lo habéis visto en el anuncio de Picasso, ¿no? Que hacen una broma firmando, es un robot. Y en general
Hoy en día todos los trabajos rutinarios, todo lo pesado, lo harán las máquinas. Y el ser humano se liberará, habrá un sueldo, ese que llaman vitalicio, social, ¿no? Para que podamos gastar y que esto siga funcionando, pero realmente hemos dejado de ser necesarios. Como esclavos, afortunadamente, y somos muy necesarios como dioses, como seres pensantes, como seres muy perfectos. La Biblia lo dice, que nos creó a la semejanza de Dios, y la divinidad pues es ese orden del cosmos, esa armonía que es la que buscaba tu padre. Efectivamente. Te dejo seguir. Sí. Bueno, yo estaba pensando mientras hablabas en lo rápido que ha ido todo. O sea, yo creo que si mi padre estuviera aquí ahora, qué rabia, qué pena me da no poder hablar ya como adulta con él, intercambiar ideas, porque estaría alucinando en colores, tanto con Internet como con todas las revoluciones que se vislumbran, lo que va a pasar. O sea, vamos a vivir en los próximos probablemente 20 años un cambio tan radical en la sociedad, porque si Internet ya ha supuesto en apenas 10, 15, muy poco tiempo, un cambio enorme, y lo que va a seguir significando, la revolución energética, que es así, que es la monda lironda. O sea, olvidaros ya de que haya un país o una corporación propietaria de la energía, y que haya guerras, que casi todo en el mundo se ha movido en los últimos años alrededor del poder de la energía, del carbón, del petróleo. Imaginaos que cada casa, cada vehículo va a producir su propia energía, y eso está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina. Imagínate lo que supone liberar la energía. Eso sí que es la verdadera democratización. Entonces, la sensación que yo tengo, y que también me corrobora un poco la vida de mi padre, es que desde el sistema educativo, que es un sistema que viene de principios del 19 y que apenas ha cambiado, y está muy orientado a domesticar, porque eso es así. Es decir, yo tengo un hijo de 9 años y uno de 6, y todavía me sigue alucinando cómo siguen enseñando a los niños, sobre todo desde tan pequeños. Vosotros sabéis que en la India a los niños no los escolarizan hasta los 12 años, porque consideran que hasta los 12 años un niño tiene que madurar emocionalmente, intelectualmente, físicamente, y hasta ese momento no está preparado para hacer una formación y una educación intelectual. Entonces mi hijo de 6 años, el pobre, por el teléfono me decía la chica que se ha quedado en casa, que le han puesto un examen mañana. Tiene exámenes ya, el pobre niño. O sea, los niños tienen que estar jugando y explorando y sobre todo en el campo. Qué importante es sacar a los niños al campo. El campo no es un proceso intelectual, la naturaleza no es un proceso intelectual, es lo que hizo mi padre, es mancharse, caerse, hacer barrabasadas, tirar las gallinas desde la torre de la iglesia para ver si vuelan, porque si son aves tienen que volar, y cayeron todas en las cabezas de todas las señoras que estaban haciendo punto en la plaza del pueblo. Eso es lo que tienen que hacer los niños, es experimentar y es jugar. Y ahí recuperan en parte, ¿no? Porque lo llevamos todos dentro, pero se afianza ese sentido de creatividad, de libertad, de criterio, esas cosas que caracterizaron a mi padre. Pero claro, si a un pobre niño con 4 años le tenemos en un colegio y la profesora ya le está diciendo no, dibuja dentro de la línea. Si un niño lo que tiene que hacer es romper todo, romper líneas, dibujar fuera, es expandirse, que ya habrá tiempo de ordenar, pero ya desde pequeños esto está bien, esto está mal, siéntate así, no te muevas, haz tal. O sea, está orientada, el colegio está orientado a la domesticación, está clarísimo. Con lo cual, empezando desde ahí, hay que educar a las futuras generaciones para que piensen desde la libertad y que piensen también desde un sentido de plenitud, que esa es otra característica de mi padre. Él en ningún momento tuvo miedo, la que tenía miedo era mi madre, que mi madre venía de una visión mucho más germánica, de Félix, ¿cómo nos vamos a ganar la vida? ¿Cómo te vas a poner ahora a hablar de halcones en una cosa a la televisión si eso acaba de salir? ¿Y qué te van a pagar ahí? Y esto de la cetrería y tal. Bueno, es verdad que mi madre entendía esa pasión, ¿no? Y entonces en eso le apoyaba, entendía esa locura, entre comillas. Pero tenéis que daros cuenta que en aquella época, y cuando mi padre era joven, mi padre fue un chico difícil para mi abuelo.
Se ponía un jersey rojo y se ponía a pasear por el pueblo con un halcón. Imaginaros, en aquella época, o sea, pues un chico difícil, pero era como, y fue lo que fue gracias a eso, gracias a que fue un libre pensador. Como él decía, si tuviese tarjetas de presentación, de visita, que no tuvo, si tuviese tarjetas de visita, pondría agitador de conciencias, que me encanta porque es totalmente él. Y entonces a mí me cuesta, porque a mí mi hijo hace trastadas, y el otro día me vino una nota del colegio diciendo: Jaime ha mordido a Asier un poco. Y me pone entre paréntesis: por defender a un árbol, por favor hablen con él. Y claro, yo decía: hijo mío, ven aquí, o sea, dame un abrazo, dándole besos, comiéndole a besos, por defender a un árbol. Y decía: mamá, es que el árbol no podía hacer nada y le estaban arrancando las ramas. Y digo: ya, mi amor, pero tú tienes que intentar hablar. Y dice: ya, pero es que como soy más pequeño no me hacían caso. Y digo: bueno, y dice: pero es que mordí un poco solo, un poco. ¿Y qué voy a hacer con ese niño? Decirle que muerda más. Ya. Pues se me cae la baba, claro, como os podéis imaginar. Pero es muy importante la educación, más libertad, que no crezcan los niños con tanto estrés, con este sentido de competitividad, ¿no? De cómo te vas a ganar la vida, cómo vas a salir adelante. Pues si es un niño con seguridad, que crece con un sentido de plenitud, todo se andará y las cosas ocurrirán. Y eso lo tenía mi padre, ¿no? Esa seguridad y esa tranquilidad de que las cosas ocurrirían, porque eso es un poco como funciona también la naturaleza. En la naturaleza no hay esa escasez, la naturaleza es creatividad y plenitud en todos los sentidos y abundancia, ¿no? O sea, ¿cómo ha logrado la naturaleza crear tantísima diversidad y tantísima riqueza a partir de los mismos recursos prácticamente? Pues gracias a que es circular, todo se reaprovecha, gracias a que todos los nichos se ocupan, cada especie ocupa un nicho diferente. Yo creo que esta visión de esa totalidad, de cómo funciona el conjunto, era también algo, y en eso era un avanzado mi padre a su tiempo, porque solamente Lovelock, y yo no sé si mi padre llegó a leer a Lovelock habló de la teoría Gaia 20 años después. En el 69, pero se publicó el primer libro en el 72. Yo creo que mi padre no lo llegó a leer, pero tenía esa misma visión. La teoría Gaia, esto es un hombre inglés que escribió sobre cómo el planeta funciona casi como un organismo vivo. En su época, este hombre fue enormemente criticado por toda la comunidad científica, porque encima le llamó a su teoría Gaia, que es la diosa tierra. Y entonces dijeron: bueno, este se ha vuelto loco aquí con esoterismos y la teoría... Bueno, pues en 1990 surge la ciencia del sistema Tierra. Esta ciencia, hay departamentos en la Universidad de Stanford, departamentos de la ciencia del sistema Tierra, y es la ciencia que estudia el cambio climático. Lo que esta ciencia hace es que observa y analiza cómo interactúan la biosfera, que es toda la vida que hay en el planeta, con la atmósfera, con la hidrosfera, que es el agua, con la geosfera, que es la Tierra, con la heliosfera, que es lo que nos rodea en el universo, cómo todo ello interactúa y es capaz de generar las condiciones idóneas para la vida. Se autoorganiza y es capaz de generar las condiciones idóneas para la vida, que es en lo que estamos actualmente, ¿no? Eso es la teoría Gaia y eso es un poco como pensaba mi padre. ¿Cómo ves tú la vuelta a la naturaleza? ¿Cómo sería posible, aquí somos todos urbanos, salirnos de la ciudad y regresar al campo, cuando el campo está vacío? Sí. Y nadie quiere volver o nadie puede volver, no sé cómo es eso. Bueno, yo creo que las ciudades tal y como las entendemos son un reflejo del sistema socioeconómico actual, que tiene que ver mucho con la cantidad versus la calidad, es decir, si en este espacio podemos poner uno encima de otro, pues eso es todos apiñados, es la cantidad al lado de la calidad, que es lo que se tenía en un pueblo. En un pueblo uno tiene una casa con un prado o con una zona donde tener un huerto, o sea, es pensar en vivir también del entorno. La ciudad es un reflejo clarísimo del actual sistema socioeconómico. Como yo creo que ese sistema se está desmoronando y que con la revolución de la información liberalizada, que es Internet, y la revolución sobre todo energética, dentro de nada no va a haber ya vehículos, coches
que utilicen combustibles fósiles. Con lo cual, caminar en una ciudad dentro de 30 años, en términos de la limpieza del aire, va a ser como caminar por la naturaleza. No habrá ruidos tampoco, porque los coches no harán ruidos porque serán motores eléctricos, los vehículos. Las ciudades yo creo que se van a redibujar, se van a hacer mucho más verdes, se van a introducir, se va a pensar mucho más en la calidad de vida. Entonces, como todo está unido, como en el sistema Tierra todo está unido, esta revulsión que está causando el cambio climático, que vamos a tener que hacer algo, porque si no lo hacemos, esto se acaba. Y la ventana de tiempo para reaccionar es de 15-20 años, no es más. Y nos va a obligar, porque el propio sistema no quiere cambiar. Los que se aprovechan de ese sistema, evidentemente no quieren que eso cambie. Pero es que ha llegado un punto en el que no puede seguir. No podemos seguir con una economía lineal y extractiva, de usar y tirar en un planeta finito, no tiene ningún sentido. Entonces, todo eso, toda esa arquitectura que nos define va a cambiar. Con lo cual las ciudades van a cambiar y la vida en los pueblos va a cambiar también. ¿Es suficiente el cambio ese para que uno se sienta en contacto con la vida salvaje y con la vida libre y con la naturaleza? Bueno, creo que es un comienzo, yo creo que es un proceso. Es un proceso, pero me parece el contacto con la naturaleza, aunque no sea una naturaleza libre y salvaje, el contacto solamente con la tierra, con las plantas, con el aire, con el agua, con bañarte en un océano, yo creo que eso te puede ayudar a hacer un viaje hacia adentro, que es lo que tenemos que hacer ahora, que me parece mucho más importante. Porque cuando uno sienta la naturaleza como la sentía mi padre decía que la naturaleza es una prolongación de nuestros epitelios, que la naturaleza somos nosotros. Él sentía la naturaleza como suya. Y tú no puedes hacer daño a lo que tú eres. Y eso es lo que nos falta. Nos falta recuperar nuestra verdadera esencia como una prolongación que somos de la naturaleza, como naturaleza consciente. No sé cómo va a ser exactamente ese proceso, pero confío en que el cambio climático, que es el mayor reto que nunca ha afrontado la humanidad, nada parecido, y del que apenas se habla en los medios de comunicación. Y eso tiene que ver también con la inercia del sistema, por mantenerse y autoperpetuarse. Yo os invito a que aprovechéis Internet, los que sabéis utilizar Internet, y si no, con vuestros hijos o con vuestros nietos, porque hay cosas maravillosas que están pasando en el mundo, en todos los ámbitos, en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la arquitectura, en el ámbito de la energía, en el mundo de la economía, nuevas economías que se están proponiendo. En todos los ámbitos están ocurriendo cosas maravillosas, no se nos enseñan en los medios de comunicación. Los medios de comunicación perpetúan el ruido, el conflicto y la separación. Pero gracias a que hay Internet, yo no veo televisión ya, por salud mental, no veo televisión. Como mucho veo alguna serie en estos canales de Netflix y de estas cosas, si me interesa evadirme y ver algo diferente, pero sobre todo yo lo que veo es en YouTube, veo charlas, ponencias, leo a gente que me interesa, veo cosas que me alimentan. Ya he dicho no a lo que me desgasta. A lo que me mina, me desgasta, a lo que me cabrea. No quiero tener energía que me haga daño, ¿no? Y que luego haga que yo llegue y le suelte un exabrupto a mi hijo porque ya me ha cansado. Me quiero llenar de positividad, me quiero llenar de emociones que te hagan crecer, ¿no? Y que te hagan que tu vida sea mejor, más fácil, y la de los que te rodean. Y es posible, pero tienes que mantener una higiene, ¿no? Y eso lo hacía mi padre, o sea, en eso mi padre se cuidaba muchísimo. Mi padre tenía una higiene que era campo. Vivía mucho, hizo que su trabajo fuera estar en el campo. Y el campo era su meditación, era su higiene, era su viaje hacia el interior. Y no hubiera podido hacer lo que hizo y luchar contra lo que luchó si no hubiera tenido esa higiene mental. Entonces, los que estáis aquí, eso es muy importante, que lo hagáis con vuestras vidas. Por vuestro bien y por los de todos los que os rodean. Y es posible hacerlo. Bueno, aquí hay una edad media ya muy alta. Yo he pensado... ¿Perdona? Por eso solo hubo un feliz. Ya. Y Pero lo habrá. de lo que estamos hablando es de que toda la sociedad comparta esa capacidad de vivir y de disfrutar. Y ahí está el problema, ¿no? Porque somos muchos
Y por otro lado, al margen ya de que si quisieran ese sería el problema, pero es que el problema es que ni siquiera quieren. Es decir, el campo se está quedando vacío, pero no se queda vacío porque sí, sino porque no hay posibilidad de vivir en él. No puedes alimentarte, no hay trabajo, no hay actividad económica alguna que sea rentable. Y entonces ese es el reto que tenemos ahora por delante. Y yo os voy a decir, hoy yo no tenía que estar aquí, hoy tenía que estar arreando una manada de caballos salvajes en Doñana, que iba a salir ahora, a finales de marzo, para trasladarse a Poza de la Sal en abril, donde tenemos 500 hectáreas cedidas por el ayuntamiento, para tener estos caballos salvajes, que lógicamente no es el fin en sí mismo, ahora recuperar al caballo salvaje, sino que al calor de esas actividades se montara en Poza de la Sal un poblado de teletrabajadores que pudieran vivir allí en contacto con la naturaleza, criando a sus niños en esa libertad de la que nos hablaba Odil. Yo he ido un poco más lejos y además de teletrabajadores he pensado, dada mi edad, en un centro de la tercera edad para naturalistas que estamos ya retirados y que tenemos tiempo y ya no tenemos por qué trabajar. En mi caso, por desgracia, la pensión es tan pequeña que no puedo decir eso, pero los que la tengan podrían perfectamente pues, disfrutar del entorno natural una vez que acabó su ciclo laboral. Bueno, pues yo invité a las autoridades del Gobierno de la Nación, de la Comunidad Autónoma, incluso de aquí de Burgos, a estar mañana en una reunión y presentar esta idea y no me ha contestado ninguno. Entonces, yo no sé si es que van sobrados y no hay problemas y no hay que buscar iniciativas, ni novedades, ni nada de nada, y que todo esto que hablamos es teoría, que cuando salgamos se olvida y se acabó, o si seremos capaces de trasladar a la acción y a la vida real esa idea que Odil ya practica, intentando vivir en el campo, intentando informarse de todas las novedades, pero que claro, igual que su padre, son gotas aisladas y que no nos aportan a los esclavos, a los que estamos fastidiados viviendo una vida muy diferente, casi nada, salvo que encontremos o que nos apoyen a encontrar una serie de vías que no son de escape, sino que son de encontrarnos a nosotros mismos y de realizarnos y lograr sacar lo mejor que tenemos dentro, ¿no? Y bueno, el teletrabajo no deja de ser el trabajo normal, pero hecho desde donde uno esté, en el campo, en casa o en cualquier sitio, con lo cual hay conciliación familiar, hay una reorganización del espacio y del tiempo que te permite disfrutar más. Y eso es algo por lo que están apostando. Yo sé que por lo menos lo enuncian y ahora en las elecciones seguro que hasta nos lo cuentan. Pero luego en la vida real te enfrentas pues a lo que estoy diciendo, que se lanza una propuesta muy concreta entre dos alcaldes que quieren y que han dicho que sí, y luego las autoridades no acompañan. Y Odil lo dice, que en general los medios de comunicación, las autoridades, los que tienen poder, están ahí como viéndolas venir, como si totalmente, no reaccionaran, ¿no? Totalmente. Y ahí sois vosotros, los que tenéis capacidad de voto, los que debéis de decirle a vuestros respectivos colectivos políticos, oye, poneros las pilas, no podemos seguir aquí esperando a ver si se hunde el mundo o no se hunde, ¿no? Y yo pienso que solo la presión social hará ver a las fuerzas que lo puedan hacer, que por desgracia no están en esta sala, el que el mundo tiene que cambiar para mejor, y pronto, no tenemos mucho tiempo. Odil habla de 15 años, pero yo creo que va a ser todavía más acelerado, porque, ya digo, el problema no solo es el cambio climático, que lo es, el mayor de todos, sino que estamos llegando a unos niveles de volumen de humanos queriendo hacer cosas, consumiendo, porque hasta ahora éramos 7.000, pero es que de esos 7.000, 3.000 no decían nada, eran los chinos que estaban con $400 per cápita, pero es que los chinos han pasado a $1.000 o más per cápita. Eso se traduce en consumo de barriles de petróleo, en contaminación, pero también en desequilibrios de la naturaleza y del ser humano, ¿no? Y en fin, no sé si tenemos mucho más tiempo, si tenéis preguntas que hacernos, yo estaría encantado de contestaros. A mí me encantaría que participarais, que no sé si alguno conocisteis a mi padre, si
Anécdotas, si queréis contar anécdotas, os pasamos el... Ah, mira, ahí llega una niña. Si nos queréis compartir algo, porque ya que estamos en su tierra, pues... Hola, buenas noches. Yo personalmente no conocí a tu padre, pero por las vivencias del pueblo y sus quintos amigos, que eran 5, que hace poco falleció el último, contaban unas vivencias impresionantes, que sin conocerlo, lo vivías, lo que platicaban, lo que tú antes comentabas, de niño, de chiquillo, que se subían, soltaban las gallinas, los gatos les amarraban cáscaras de nuez a las patas a ver cómo patinaban tirándolos del castillo. Y como esas muchas, así que si iban a merendar, le robaban la cazuela a fulanita o a la menganita, y eso era para él su vida. Y luego ya de mayor, yo tuve mucha información por un íntimo amigo de él, de Félix Movilla. Sí. Y familiar, y mucho aprendí de él a escuchar y saber de lo que hacía en el pueblo. Y era muy celoso de su pueblo. Sí, mucho. Muy, muy celoso de su pueblo. Total. Lo cuidaba y lo protegía mucho, y se llevaba mucho disgusto cuando pasaban las cosas. Sí. Y así te seguiría contando más, pero hay que dar paso a los demás. Y me alegro de volver a saludarte. Gracias. ¿Alguien? ¿O alguna pregunta? Mira, valiente. Yo es que hace poco vi un documental, se llamaba Animal Humano. Sí. Entonces, yo quería preguntar, porque yo creo que, no sé, ese documental es muy profundo. Entonces yo creo que cuando ponía en entredicho la teoría de Darwin. Y entonces, como que salió un monseñor, como que no le dejaron decir esas palabras en televisión. Entonces quería ver si podíais explicar algo. Benigno, que es el biógrafo y conoce al dedillo el archivo de mi padre y todas las cartas, te puede contestar. Bueno, eso fue un programa que grabó con Cruzafón. Cruzafón era un antropólogo tipo Arzuaga Carbonell, de Cataluña. En aquella época eran 8 o 9, no había más en toda España. Y grabaron un programa sobre evolución, que todavía quedan en los archivos de televisión trozos y fotos de esa experiencia. Y debió de emitirse, yo no he visto nunca la emisión, y en televisión española había, igual que en todos los medios de comunicación, censura, ¿no? Y el sacerdote que censuraba allí pues las faldas cortas y otras cosas, porque realmente de evolución fue la primera y última vez que se habló en televisión española, prohibió a Félix que hablara de evolución, sí. En el año 73, no estamos hablando de los años 40. Y el hombre, pues claro, le sentó muy mal, porque es una ciencia, vamos, que lo contradice, pues incluso aunque no compartas los criterios de Darwin, pues compartes otros, pero el factor evolutivo, sea con una visión o sea con otra, está súper asumido, y que alguien prohibiera. Y luego estaba el factor de prohibir, ¿no? Porque para Félix el tema de la libertad en su vida fue una constante. Él luchó a brazo partido porque no le domaran, en el sentido de que no le integraran, le anularan, le cortaran las alas, le impidieran ser y le pudieran llegar a donde llegó. Si no, hubiera estado el hombre encerrado en su casa, ¿no? Y claro, en 73 ya tenía sus 40 y tantos años, que le prohibieran hablar debió de ser muy duro para él. De acuerdo. Creo que luego no hizo mucho caso. También es verdad que empezó España a cambiar, ¿no? ¿Alguien más? Aquí. Que si no, nos vamos a ir y os vais a quedar diciendo, jo, tenía que haber preguntado. Hola,
Vamos a ver, yo los 3 últimos años de su vida se le invitaba a Félix y a toda la familia, y también a ti, al Pozo de la Sal, en el colegio, a la clausura de curso. Sí, sí. Y te recordarás. Me acuerdo. Sí. Entre ellas estaba yo. Y bueno, los niños, yo me acuerdo con qué atención vivían los niños cuando hablaba, porque además como se emitía la serie por televisión, claro. Era auténtico. Es que la voz, yo cada vez que lo oigo hablar en la televisión es que idéntico. No, era increíble. El magnetismo que tenía con los niños, sí, era impresionante. Y yo como niña, a ver, esto es un poco complicado, porque claro, yo tenía 7 años, o sea que yo era muy pequeña, y era mi padre, con lo cual no era una relación diferente. Pero yo sí me acuerdo de cosas de mi padre, y algunas de las cosas de las que me acuerdo era que no era nada condescendiente, o sea que aun siendo tan conocido, tan popular, él nunca era en casa como si fuera el padre mayor que llega y ve a los niños como si fueran... No, o sea, mi padre se tiraba por el suelo con nosotras, era otro niño. Estar con mi padre era como estar con otro niño y el perro encima y mi hermana y venía y él partido de la risa y mi madre histérica, ¡ay, Félix, Dios mío! No molestéis a vuestro padre. Y mi padre, no, que me encanta. O sea, era muy de olerte también. Me acuerdo cómo nos abrazaba. Yo me acuerdo cómo me abrazaba y cómo inspiraba y se llenaba de mi olor, ¿no? Que eso es algo como muy animal, pero me acuerdo que era muy de tocar, de abrazar, Y luego otra cosa que me acuerdo de él era que le encantaba escucharnos. Entonces yo me acuerdo con esa forma que tenía él de hablar, coño, qué niña más lista, tiene una vista de lince. Entonces claro, eso a ti como niño, que tu padre para una niña es lo más importante del mundo mundial, encima cómo se expresaba, ¿no? Que era una fuerza y que lo que más admiraba eras tú, pues eso te da una seguridad siendo un niño, porque él no quería que tú fueras ninguna otra cosa, o sea, no era de pórtate bien, eso era más mi madre, que era más... Pero mi padre le encantaba, súbete a ese árbol, y bueno, yo me subía a la punta del árbol, o sea, era muy niño, ¿no? Y yo creo que eso hacía que conectara con los niños, que aunque fuera un adulto, les hablaba de una manera y les miraba a los ojos de una manera con tal entrega que se sumergían los niños en su universo. Sí. Pues tengo un libro firmado por él. Sí. Y ha pasado por algún colegio y la profesora, bueno, una vez que finalizaba la clase, lo guardaba en un armario, porque claro, no vaya a ser que desapareciera y luego me le tenían que devolver. Claro. Entonces guardo un buen recuerdo de los 3 últimos cursos que iba a Poza. Qué bien, gracias. Muy bien, pues muchas gracias por venir. Y una pregunta un poco difícil. Venga. Para Benigno y para Odil. Habéis contado y todos sabemos un poquitín que las cosas están un poco mal, cambio climático, pues un poco de todo, ¿no? Imaginaros que sois ministros de medio ambiente o presidentes. ¿Qué 2, 3 medidas tomaríais que diríais estas las tomamos y que no se escapen? Es difícil, es difícil. Muy difícil, sí. Pues mira, yo en mi caso... Yo considero que el cambio que tiene que ocurrir tiene que pasar de abajo arriba. Tiene que ser muy diferente de cómo hacemos las cosas ahora. Yo creo que uno de los grandes errores, incluso de cómo se está organizando la globalización, que en sí mismo a mí me parece positivo, o sea, algo como el cambio climático nos obliga a pensar de forma global y me parece fundamental que hagamos las cosas como una especie, ¿no? De forma global. Pero la globalización tal y como está siendo manejada por los poderes económicos y demás, tienden a homogeneizar el paisaje cultural en todos los sentidos. Y es un error. En la naturaleza lo vemos, ¿no? Cómo se organiza un sistema desde las partes más elementales a mayores y mayores capas de complejidad. Por ejemplo, un cuerpo humano. Un cuerpo humano, podemos decir que la unidad más básica del cuerpo humano es la célula. Y luego digamos que una de las más complejas es la mente. Pues realmente no podemos decir si la célula está al servicio de la mente o si la mente está al servicio de la célula. Es recíproco. Y para que algo sea complejo como a escala social, ¿no? Una sociedad
sea compleja y se reorganice y se organice de la manera que yo considero que se tendría que organizar, tiene que ser mucho más de abajo arriba. No puede ser algo piramidal, que sea desde arriba, que se dictamine desde la legislación, por vía de la prohibición. O sea, yo creo que eso son todo cosas del pasado, de un sistema reduccionista, lineal. Tenemos que ir a otra escala, a una escala sistémica, donde todos contemos y donde esto sea de otra manera. Entonces, probablemente lo que diría es, fuera ministerios, y vamos a organizar mucho más desde lo local, fortalecer lo local. Desde luego las comunidades rurales son fundamentales. Esas son las células de una sociedad sana. Las comunidades rurales, las pequeñas ciudades también. Y luego las más grandes ciudades son lugares más de intercambio. Ahora mismo no son lugares donde vivir sea saludable, ¿no? en términos generales. Pero bueno, eso es un poco mi visión. ¿Tú qué harías, Benigno? Pues yo lo tengo escrito, podéis leerlo en internet. Construiría 15 cabañas como la que se trajo Odil de Estados Unidos, de madera. Les daría cobertura de banda ancha, 4G mejorado, que equivale a 5G. Invitaría a 30.000 cerebros de la sociedad de la información a vivir en ellas y generaría la mayor industria de realidad virtual asociado a la naturaleza de este planeta, ganándole la batalla a China, que ha declarado que eso es para ellos. Y ahí está el futuro de un país, en las nuevas tecnologías, en los desarrollos informáticos y en desarrollar nuestras mentes. Nosotros no tenemos petróleo, no tenemos patentes, no tenemos nada más que cerebros de unos chicos deseosos de ser ellos, de desarrollar toda su capacidad creativa. Es un país muy artístico, muy dotado para la música, para el cine, para la imagen, para todo lo que sea artesanía, el tema humano. Creativo. Y España tiene ahí una posibilidad enorme, porque nuestra mayor industria es el turismo, y no es por algo, no es casual, es porque hay un clima, una gastronomía, un país muy acogedor, muy seguro, y es lo que haría. Darle a cada pueblo abandonado 30 viviendas diseñadas como requiere la persona que va a venir a vivir en ellas, que ya vive en una casa al lado de un lago en Finlandia o Noruega o en Japón, y decirle, mira, en lugar de que nos roben cerebros, como llevamos desgraciadamente casi 10 años viendo a nuestros hijos partir con nuestro dolor de corazón y el de ellos, que vengan los que se fueron y que vengan con sus compañeros de trabajo y monten esa industria de la sociedad de la información que es viable y que la podemos hacer mañana mismo, si quisiéramos, porque cuesta 2 duros. Porque aquí no hay estimulación para los que ya se han graduado, que tienen ganas de seguir aprendiendo y enseñar a la vez. Entonces, por eso es la fuga de cerebros. Ya, si mis hijos yo fui están una fuga. en París, Yo fui una fuga y volví, volver. O sea que también nos estamos enriqueciendo. Yo creo que el español vuelve mucho, si puede. Y yo creo que se generarán las condiciones para poder volver. No puede volver porque el mundo español se está vaciando. España se va a quedar reducida a 20 ciudades. Y el resto no va a quedar ni el apuntador. Y longeva. Pero el proceso es el que es. Y la gente que está en el mundo rural no tiene capacidad de generar un tejido humano si no es con una inyección de algún tipo. Yo propongo esa, alguien que proponga otra, todo será bienvenido. Pero la despoblación es un drama, y en Burgos lo vivís claramente en vuestros pueblos. Era un pueblo bastante grande. ¿En qué se ha quedado? Pues me habían comentado que el censo en invierno es de 100 y pico. Está aquí el alcalde, o sea que nos lo podrá decir también. Sí. Yo por seguir un poco con el hilo que planteaba mi compañero, que sería de arriba abajo, sí. Comentas que las actuaciones son de abajo arriba. Me ha sorprendido mucho el mensaje de esta charla, es muy profundo y muy bonito. Yo no conocía a Félix porque tenía 3 añitos cuando falleció, pero mi vida la ha marcado pues su mensaje, las cenas en mi casa, pues alrededor del programa, el contacto con la naturaleza, con mis padres.
pero lo que quiero decir es que Félix hizo algo, pues renació la cetrería. Es mucho más difícil lo que hizo Félix que lo que proponemos ahora, ¿no? Que es muy difícil. La cetrería en un pueblo en el que mataban las aves rapaces, y él consiguió meterla, consiguió proteger al lobo, consiguió llegar donde él quiso, ¿no? Sin internet. Todo esto que propones, Benigno, te animo a que sigas con esa idea, que perseveres. Al lado tienes algún gen de la fuente, que es brillante, y bueno, pues ¿por qué no perseverar en esa idea, ¿no? Este tema de la felicidad, del acercamiento al campo, pues bueno, yo practico la cetrería y tengo la necesidad de salir todos los días al campo, y es algo que te llena de plenitud, ¿no? En este mundo lleno de ruidos, en los que los trabajos nos absorben con objetivos, con retos, con muchas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, es un comentario el que hago de agradecimiento por la charla esta, y os animo a que esas ideas peregrinas de las cabañas, de no sé cuántas cosas más, no sé, eso es para otra ponencia que tires de donde sea, sí. Sobre todo de internet, que va de abajo a arriba, no te acerques a los de arriba porque te pararán en el primer escalón, y no sé, animaros un poquito a estas ponencias. Por aquí veo gente pues muy mayor, ¿no? Veo poca gente joven, pero que los mayores también tienen mucha fuerza para hacer esto, así que bueno, agradecimiento. Claro que sí, son los pilares, es fundamental. Vuestra charla, y animaros a que en vez de meterlo aquí con 50 personas, pues lo colguéis en YouTube. Creo que se está grabando. Hagáis cosas, pues bueno, pues porque nazca todo esto, ¿no? Su padre consiguió cosas, recuperar la cetrería de 500 años y lo que hemos dicho, así que esto es difícil, pero no más de lo que hizo él. ¿Vale? Muchas gracias. Al final, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Al final voy a leer el texto. He venido con la idea de que lo voy a leer y lo voy a leer. Yo quería hacer una sugerencia, que ya que nos ha dejado Félix tanta riqueza como nos ha dejado, y que muchos nos envidian, ¿cómo es posible que, teniendo lo que él nos dejó, en los colegios no se hable, desde pequeños a los niños, no se hable de él? Ya. Porque yo animaría a los profesores que en todos los colegios hablarían de él a los niños. Sí. Siempre, vamos. Sí está en algunos libros, yo sí que lo he visto, que se habla de su figura, pero es verdad que yo considero que habría que hablar mucho más, y quizá incluso vía cuentos. O sea, nosotros, por ejemplo, nos han dado cuentos para los niños sobre quién es Gloria Fuertes y demás. Yo creo que sería muy importante. Pero hablarle de ellos como una pequeña asignatura, como una charla pues diaria, por ejemplo, y machacar un poco de, porque claro, ¿cuántos madrileños o barceloneses quisieran tener lo que nos hemos chupado los burgaleses? Desde luego, pues desde luego. Sí, desde cuánto luego. nos envidian, sí. ¿Quieres hacer un comentario más? En línea de lo que decía la señora, mañana casualmente, pues bueno, yo con mis pequeños, que son como los de tu edad, pues voy a organizar, sin pedir patentes ni nada, bueno, pues con todo un curso de niños, pues una ponencia, llevaré mis halcones, llevo unas presentaciones de Félix, va todo en torno a Félix, a la cetrería, a los lobos. Quiero decir que yo hago poquito, no lo cuelgo en internet, pero que todos los que estamos aquí, empezando por los abuelos, pues pueden sacar a sus niños al campo y un montón de cosas, ¿no? Hay mucha gente, es sorprendente, la cantidad de gente y profesores que lo hacen ellos porque quieren, no porque nadie se lo diga, ¿no? Pero vamos, yo recibo correos constantemente de todos los rincones de España, de niños que ahora son adultos y que son o profesores o cualquier cosa, ¿no? Y que lo recuerdan y mantienen vivo el legado y el recuerdo. Es impresionante. Bueno, pues yo, para finalizar, como he venido con la idea de que os iba a leer un texto, pues no me voy a ir sin leeroslo, porque es uno de los mis textos favoritos de mi padre. Y que dice mucho, porque tiene, fíjate, es un texto corto, ¿no? Ya veréis, pero la capacidad que tiene a través de la palabra, porque esto ya con su voz es la pera, claro, insuperable, pero ni siquiera, es decir, simplemente leyéndolo ya veréis la capacidad que tiene
es que os vais a poner allí, os vais a situar, la capacidad que tiene de trasladarte, que es lo que hacía él a través de su verbo y de su palabra, al lugar que te está contando la historia, esa capacidad de absorberte y meterte como si lo estuvieras viviendo en primera persona. Es impresionante. Y luego, pues cómo nos acercó a los animales, ¿no? Como nadie. Así que os voy a leer. El sueño de un lobo en una paz antigua. El domingo también es un día festivo en el calendario de mis lobos. Saben que estoy con ellos toda la tarde. Corremos sin descanso y practicamos muchos juegos, como el de alcanzar un trozo de madera colgado en la rama de un árbol. Remo, como siempre, ha batido a todos en la competición. Ha cogido muchas veces con sus dientes el taco de madera colocado a más de 2 metros de altura. Al atardecer, duerme bajo la fina lluvia de abril. Abrigado en la losa de la cabaña de piedra, tengo mi mano derecha apoyada en su cuello. Sus músculos se tensan, su respiración se hace entrecortada. De su pecho escapa un ronquido amenazador. Remo está soñando. Hay una paz antigua en el ambiente. Huele a tierra húmeda, a floración. En los ojos ambarinos de los 5 lobos que me rodean, quietos, enroscados en sus hoyos, leo un mensaje de lealtad que viene desde el fondo de las edades. Va cayendo la tarde y apoyado en la roca de la pequeña caverna, sueño en el sueño de mi lobo, Remo. La nieve galopa enloquecida por la llanura inmensa, cabalga en el viento ártico y se me clava en los ojos. El bisonte. Salto hacia un lado y el gigante pasa en medio de un torbellino blanco, arrastrando los venablos que le van robando la vida. Los hombres gritan, se quedan atrás, hundidos en la nieve, cansados. ¡La carne! ¡La carne! Los lobos cortan el paso a la carne. Remo salta más que ninguno, se cuelga de la garganta del coloso. El torbellino gira y les arrastra a todos. Sibila, Rómulo, Diana. Un lobo sale por el aire impulsado por el poderoso testuz agonizante. Los venablos silban, los lobos cantan con sus ladridos agudos. La carne se desploma y el viento ártico nos envuelve a todos. Apoyado en la roca de la pequeña cabaña, me miro en los ojos de mis 6 lobos. Remo ha despertado ya. Allá abajo ladran mis perros de caza. Quizá han soñado con nosotros, porque ellos también estaban allí hace 10.000 años, cuando matamos al bisonte. Muchas gracias. 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 Bravo. Bravo.